El puesto número 1 es para el vuelo 19. Debes saber que la larga lista de los vuelos que se esfumaron sin dejar rastro a lo largo de la historia, aún en los casos no resueltos, suelen ser generalmente inexplicables. Sin embargo, existe un lugar en el mundo donde las causas y las condiciones en las que se han producido estas desapariciones permanecen todavía en la más absoluta oscuridad. El Triángulo de las Bermudas fue el nombre empleado por primera vez en 1964 por el periodista norteamericano Vicente Gaddis para referirse a la región situada entre la Florida, las Bermudas y Puerto Rico, en la que centenares de aviones, barcos y personas se habían desvanecido sin dejar rastro. El caso más famoso de todos es el conocido como Vuelo 19. Se trataba de una escuadrilla de 5 aviones torpederos Avenger de la Marina de Estados Unidos, todos provistos de un equipo de navegación muy sofisticado, que desapareció durante un vuelo de entrenamiento el 5 de diciembre del año 1945. En pocas horas, 6 aviones y 27 hombres se desvanecieron sin que el ejército estadounidense encontrara jamás una explicación racional. El puesto número 2 es para Stardust. El día 2 de agosto del año 1947, un avión Avro Lancastrian despegó de Buenos Aires con destino a Santiago de Chile. A bordo del aparato, de la British South American Airways y bautizado como Stardust, viajaban 11 personas. Pero luego de dejar atrás la ciudad de Mendoza, el piloto alertó a la torre de control de que las condiciones meteorológicas le obligaban a modificar el plan de vuelo, subiendo a 8.000 metros de altura para evitar el temporal. Incluso, 4 minutos antes del aterrizaje en Santiago, el aparato informó de su hora de llegada, pero el avión nunca apareció en su destino. Así fue que el misterio de este accidente trató de explicarse a base de encuentros con supuestos ovnis durante más de medio siglo. Sin embargo, todo se aclaró por casualidad 53 años después, cuando un grupo de escaladores halló los restos del avión y de su tripulación en el Cerro Tupungato, en la frontera entre Argentina y Chile, a 5.500 metros de altitud. En el puesto número 3, quiero contarte sobre el vuelo de Malaysia. Buenas noches, Malaysian 370. Estas fueron las últimas palabras registradas antes de que el Boeing 777 desapareciera de los radares 40 minutos más tarde de salir de Kuala Lumpur, rumbo a Pekín, el 8 de marzo del año 2014. Este fue, sin dudas, uno de los más grandes misterios de la aviación. De hecho, hasta hoy en día, los interrogantes se multiplican y las teorías que intentan explicar qué ocurrió con la aeronave se renuevan. Debes saber que ni siquiera una vasta operación de búsqueda en el sur del Océano Índico logró encontrar el fuselaje principal, tras rastrear 232.000 kilómetros cuadrados marinos. Las pruebas disponibles son, hasta el momento, 27 piezas recuperadas de las playas de Reunión, Mozambique, Mauricio, Sudáfrica y la isla de Pemba, aunque solo 3 de ellas pertenecen con seguridad a la aeronave. Existen diversas teorías, entre las que se ubica el aparato unos 2.000 kilómetros al oeste de Perth, en Australia, en el sur del Océano Índico. Este análisis está siendo examinado por las autoridades, que buscan más pruebas para lanzar una nueva operación de búsqueda. La investigación oficial, cerrada en julio de 2018, señaló que el avión cambió de rumbo de forma manual después de que se apagara el sistema de comunicaciones, contemplando un acto terrorista o un suicidio-homicidio por parte de un miembro de la tripulación o un pasajero, sin encontrarse pruebas al respecto. En el puesto número 4 hablaremos del vuelo 914 de Pan American. Cuenta la historia que allí se encontraban 57 pasajeros a bordo, emocionados por llegar a las cálidas playas de Florida. Era un día tranquilo de julio del año 1955, cuando despegó sin contratiempos desde el aeropuerto de la ciudad de Nueva York. Aunque después del tiempo transcurrido de vuelo, la aeronave no desapareció de los radares de la torre de control, donde jamás recibieron señales de auxilio. Lo cierto es que las autoridades se prepararon para enfrentar lo peor. Su teoría es que se había estrellado en alguna parte de su recorrido, por lo que ordenaron una búsqueda minuciosa. Pero no lograron dar con ningún rastro. Nadie imaginó que 37 años después,
el avión finalmente aterrizaría en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela. Era el 9 de septiembre del año 1992 y los momentos de confusión comenzaron a surgir cuando el piloto preguntó en inglés dónde estaban. Una vez en tierra, le avisaron que estaban en el año 1992, hecho que alteró al aviador. Se dice que despegó nuevamente y minutos después volvió a desaparecer del radar. Jamás se encontró su rastro y sigue siendo uno de los más grandes misterios. En el puesto número 5 nos encontramos con Grumman. Quiero contarte que el avión antisubmarino Grumman desapareció el 1 de julio del año 1969 en el mar de Alborán, frente a las costas de Almería, en España. Desde el momento que transcurrió el plazo fijado para el regreso, cuando el aparato no volvió a su base, se organizó una gran operación de búsqueda con importantes medios aeronáuticos. La investigación realizada por las autoridades declaró el siniestro de inexplicable. Los medios de comunicación ofrecieron escasos datos sobre el accidente. Para el Ejército del Aire se debió a la mala suerte, sin más explicaciones. Pero nada más se supo la noticia, los seguidores y amantes de la ufología no tardaron en dar rienda suelta a sus diversas especulaciones. Y es que aún el misterio sigue abierto. El puesto número 6 es para el caso de Air France. Este vuelo sufrió la peor tragedia acontecida en la larga historia de la compañía aérea. Sucedió el 1 de junio de 2009, cuando un Airbus A330 desapareció en aguas del Océano Atlántico con 228 personas a bordo. El avión despegó de Río de Janeiro, en Brasil, y debía llegar al aeropuerto de París, pero 4 horas y 14 minutos después de partir, las grabaciones de cabina se interrumpieron de repente. Lamentablemente, el avión se desplomó al mar desde más de 11.000 metros de altitud en 3 minutos y medio. Esto se produjo después de haber ofrecido información confusa de la velocidad del viento a los pilotos. La recuperación de las cajas negras del vuelo fue muy complicada, a pesar de que éstas estuvieron emitiendo señales durante aproximadamente un mes. Lo cierto es que los equipos realizaron un largo viaje desde los puertos más cercanos al medio del Océano Atlántico. Tan solo un día después del accidente, únicamente encontraron diversas piezas de metal y algunas manchas de combustible sobre el agua. Y finalmente, el puesto número 7 es para un avión estrellado en el desierto. Una de las mejores formas de saber cuáles son las consecuencias de un accidente aéreo es estrellar un avión. O al menos, eso es lo que debieron pensar los responsables de un documental producido por el Discovery Channel, que decidieron estrellar un Boeing 727 en pleno desierto de México, algo muy parecido a esta imagen. El objetivo de esta espectacular prueba era comprobar de qué manera afecta a las distintas posiciones de la cabina un aterrizaje forzoso y las posibilidades de los pasajeros de sobrevivir al mismo. En concreto, el caro experimento demostró que en un aterrizaje de estas características, las posibilidades de salir con vida son escasas para los ocupantes de los asientos delanteros, mientras que aumentan en las filas posteriores, siempre que se adopten las posturas de seguridad recomendadas por la normativa aérea. Fue grabado por numerosas cámaras que registraron todo lo que ocurría en el interior de la aeronave, en la región de Baja California, en Estados Unidos. Finalmente todo salió a la perfección y no hubo que lamentar más daños personales que los sufridos por los maniquíes.